Buenas noches. Siguiendo con nuestro programa de los días jueves, charlas de finanzas, hoy vamos a ver las finanzas y los estados financieros. Los estados financieros de una empresa son de diversa índole. Los resumimos en 4, que van a mostrar la situación económica, financiera, para un periodo, para una fecha en particular, y expone los cambios que experimenta una unidad de negocios. Los 4 estados financieros que deben prepararse: estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo. En esta charla vamos a ver los 2 primeros. En la presentación digo los 2 primeros a modo de ir presentando en esquemas. Antes de presentarlos como tales, vamos a revisar una estructura de cómo se desarrollan las operaciones económicas y financieras en la empresa. Ponemos la atención en caja y bancos. En la parte inferior izquierda vamos a ver cómo es que las inversiones dan inicio a las operaciones de una empresa, desde que son constituidas estas, y los préstamos que están al lado derecho para poder complementar los fondos que son necesarios. Las inversiones en activos fijos son muy importantes para iniciar operaciones, que luego se llegarán a las actividades de producción de materias primas, como las materias primas y otros rubros para la producción. También son importantes contar los rubros de los gastos de personal que trabajarán en la producción y también el personal necesario para complementar tareas ahí en la planta, cuando se trate de empresas de producción. Aquí vemos los costos de producción, que están conformados por los 3 que hemos mencionado y que llegan a lograr contar con productos terminados. Antes de poner al mercado esos productos, también van a tener un componente que son los gastos de venta y administrativos. Una vez que se tiene ya los costos totales, se pondrán los precios y los productos también a la venta. Las ventas se realizarán al contado y al crédito o para cobro en diferido. Cuando ya se han establecido ventas, recuperaciones de capital, se podrán empezar a hacer los pagos de los préstamos que se lograron al inicio. Asimismo, también habrán egresos de fondos cuando al final de un periodo se puedan pagar dividendos a los accionistas o se puedan recomprar acciones si fuera el caso. Otro rubro de ingresos también podría ser ventas de activo fijo por obsolescencia técnica o por reemplazo. Las líneas rojas significan salida de fondos, las líneas negras significan entrada de fondos a caja y bancos. En esta área que está sombreada en verde, vamos a identificar lo que da lugar a las inversiones. En esta área color naranja están representadas las operaciones de financiamiento o las actividades de financiamiento. Y en esta área más grande, que tiene un color plomo, ahí están representadas todas las actividades que constituyen las operaciones. El estado de situación financiera, como dijimos antes, es el primero que hemos mencionado, y acá lo presentamos como un esquema de todas sus cuentas agrupadas que conforman la estructura de inversión a la izquierda. A la derecha vamos a presentar la estructura financiera, constituidas por
los rubros que son cuentas por pagar en el corto plazo y las que son del pasivo a largo plazo. Y más abajo, las cuentas del patrimonio. Cuando queremos representar el estado de resultados esquemáticamente, tenemos un área en amarillo que representa las ventas netas. Ahora vamos a ir estructurando los componentes para determinar al final cuál es el resultado que vamos a lograr de esas ventas totales en el periodo determinado. El costo de ventas ahí está representado por un 58%, el costo de operación en verde en un 26%, impuesto a la renta 5% y la utilidad neta 11%, que es un interesante resultado para esta empresa puesta como ejemplo en este esquema. Entonces, hasta aquí la presentación introductoria y ahora pasamos a la charla de hoy. Gracias. Amigas, entonces continuando con el tema de mirar las finanzas de la empresa a través de sus estados financieros, como ya lo hemos hecho en semana anterior, esta noche vamos a juntar ambos términos y vamos a decir las finanzas y los estados financieros. Tenemos un invitado con él sobre estos temas. Y antes de presentarlo, voy a mencionar el perfil que tiene el señor David León, en pocos términos, pero muy, muy sustanciosos. Él tiene un doctorado en Ciencias Contables y Empresariales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene MBA por la Universidad ESAN con especialización en finanzas corporativas. Maestría en Administración en Mención en Finanzas y Valores por la Universidad de San Marcos. El programa de Dirección Financiera Internacional por el PAD de la Universidad de Piura. Especialización en finanzas corporativas en la Universidad de San, Universidad de Piura y Universidad del Pacífico. Es contador público por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Docente en los cursos de contabilidad y finanzas en la misma universidad. Tiene más de 27 años de práctica laboral en empresas locales y transnacionales como contador general y jefe de planeamiento y control de gestión en Compañía Nacional de Fósforos La Llama, en Arcor de Perú y ADM SAO Perú. Actualmente, el señor León es representante bursátil de Lima Caucho S.A. Vamos entonces a presentar al señor David León. Hola David, buenas noches. Gracias por tu participación en nuestro programa. Qué gusto saludarte y muchas gracias por la invitación a estos eventos y felicitarte también por esta plataforma, esta tribuna donde se puede hablar temas financieros, ¿no? Ok, gracias. Es recíproco lo que tú has mencionado. Entonces, queríamos entrar un poco a ver el tema, pero antes quisiera, por favor, David, que nos puedas dar algunas palabras en términos generales de cómo es que vamos a tratar este tema. Ya después vamos a entrar a que yo te vaya a hacer algunas preguntas y a un comentario y ya entramos de hecho a ese tema. Adelante, David. Gracias, Jacinto. Mira, en realidad, cuando se hablan de finanzas, se hablan en dos escenarios, ¿no? O sea, primero tenemos que tomar en cuenta un escenario de tipo de hoy, el movimiento histórico, la situación que hoy está surgiendo en las empresas, ¿no? Entonces y en la base de preguntarnos siempre para qué fueron creadas estos escenarios, ¿no? No solamente para poder atender los servicios, sino también poder generar un beneficio económico, ¿no? En base a eso, la toma de decisiones está fundamentada en información financiera. Y la información financiera se genera a partir de un dato histórico que lo va a entregar, ¿no? O lo va a proporcionar el área contable, ¿no? Y es ahí donde se genera el primer proceso que va a implicar un manejo de futuro o de un escenario de prospectiva, ¿no? Es hacia dónde quiero llevar mi negocio bajo el contexto financiero, ¿no? Entonces,
los estados financieros van a significar la base de lo que hoy estoy generando como gestión y hacia dónde quiero llevar la compañía, ¿no? Ok, gracias. Entonces, ahora, siempre que hablamos de resultados que vamos a ir midiendo y estamos en época en que, bueno, las empresas ya saben sus resultados, pero estamos en época que va a empezar a presentarse los estados financieros a la autoridad tributaria. Y en la empresa siempre se dice que los resultados obtenidos, mostrados en los estados financieros, deberían estar cercanos a lo proyectado del año anterior. ¿Cómo deberíamos empezar a buscar las causas cuando esos estados financieros no son los que se esperaban? No digo que sean menos, pero podrían ser más también, ¿no? En primer lugar, Jacinto, cuando se habla de proyecciones, se hablan de posibles escenarios, ¿no? Entonces, hay dos momentos como para poder, antes de entrar al momento de control, ¿no? Porque la pregunta que tú me haces es, ¿en qué momento yo puedo evaluar ese control, ¿no? O sea, y ¿en qué momento, no? Entonces, los estados financieros obviamente tienen una proyección anual, pero también se puede hacer una orientación de seguimiento trimestral, ¿no? Para poder, en un trimestre, poder llevar un control de gestión no solamente propia de la organización, sino también en los aspectos económicos y financieros. Entonces, si un trimestre, ¿no? Que es un escenario mínimo que también puede reducirse de acuerdo a los indicadores que la empresa crea conveniente gestionar, pero a través de los estados financieros trimestrales la compañía puede ir informando a la alta dirección cómo está yendo el manejo económico y situacional de la información. Y es ahí donde el área de gestión, de planeamiento, ¿no? De prospectiva, tiene que revisar, ¿no? Las orientaciones, los objetivos de la compañía, si se están alineando a los esperados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Al inicio del año pasado, cuando digo en el primer trimestre, y si me remonto a fines del 2019 para iniciar las proyecciones del año 2020, estoy seguro que muchas compañías en distintos escenarios no esperaban los resultados electorales que nosotros ya hoy lo sabemos. Entonces, de hecho, que tenían un escenario muy optimista de cómo podría desenvolverse, a pesar de que estábamos en un escenario de pandemia, pero el escenario político, que es el que rige básicamente la dirección de las políticas gubernamentales, pues iba a ser favorable. En ese caso, los resultados, las expectativas no han sido muy positivas, ¿no? Entonces, creo que para este año, las empresas, por ejemplo, ya han tenido que tomar en cuenta esa corrección y llevarlo, por ejemplo, ya a un escenario conservador, ¿no? Entonces, yo creo que, volviendo un poco a tu pregunta, es que las causas para buscar las variaciones se tienen que buscarlas en un escenario más pequeño. Y creo que la información trimestral es un corto plazo como para poder tomar las correcciones necesarias a nivel de toda la organización. Ok, bien esa precisión entonces. Ahora, cuando se habla de llevar bien un negocio, en la presentación que hacíamos al inicio de ahora, hablamos de tres áreas, de área de inversiones, de financiamiento y área de operaciones. Por supuesto, como se dice ahora, estas tienen que estar actuando del mismo modo, o en similar conducta, podríamos decir. ¿Qué opina de eso? ¿Cómo debería, en tu experiencia, cómo debería ser eso, que se reflejen también en los estados financieros? Sí, yo creo que en primer lugar, las compañías tienen que manejar un plan estratégico, ¿no? Ahora, tú me dirás, pero David, muchas compañías no toman en cuenta un plan estratégico, no quieren hacer un gran trabajo empresarial como para llevarles el tiempo, ¿no? Sino quieren llevarlo a metas de corto plazo. Pero aún así van a haber objetivos, ¿no? Y estos objetivos tienen que estar alineados a toda la organización y luego transformarse en gestión de las decisiones de inversión y financiamiento que van a llevar de la mano y quieren estar de la mano con todo lo que la compañía espera como los resultados en ese año, ¿no? En ese año. Entonces, es muy fundamental que para llevar bien el negocio se pueda hacer una revisión de estos tres áreas, ¿no? O sea, hacia dónde quiero ir, qué es lo que voy a invertir y cómo me voy a financiar, ¿no? Y para eso también voy a incorporar cómo voy a operar, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, muchos negocios
muchos negocios hace 20 años estaban lanzando sus plataformas web, ¿no? Sus plataformas web para hacer un comercio electrónico. Hoy en día, los negocios que están emprendiendo, y así como los negocios que ya están en marcha, lo que ya están incorporando en su comercio es el e-commerce, pero ya a través de las startups. O sea, si tú no tienes un aplicativo para poder mostrar a tu cliente un acercamiento o una forma de hacer comercio, tampoco vas a estar rápidamente en la aceptabilidad de tu negocio, ¿no? Entonces, de tu acercamiento. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta hoy en día en los negocios. Y ahí surge una pregunta, por ejemplo, cuando se habla de que una empresa está operando ya bajo algunas líneas y las ha tenido seguro por buen tiempo, pero llega un momento en que se puede elevar el nivel de capacidad de producción, por un lado, pero también por otro lado, también podría darse el caso de nuevas líneas. Entonces ahí el gestor financiero va a encontrarse con una situación que en ambos casos va a darse una necesidad de inversión y, por supuesto, ver de dónde salen los fondos. Es cierto. ¿Cómo sería eso? Mira, lo que pasa es que todo va a partir de cuál pueden ser los escenarios de oportunidades que podría tener la organización, ¿no? Hay empresas, te hablo también hoy en la actualidad, que tenían un core de negocios principal, pero debido a la necesidad de la pandemia, han generado nuevas unidades de negocios, nuevos negocios también, ¿no? Y eso ha llevado a estructurar toda una nueva línea, o sea, invertir, ¿no? Y muchas de las veces también dejar de operar, ¿no? Dejar de operar algunas otras líneas. Entonces, lo que se debe de evaluar es, mediante un flujo, ¿no?, de retorno, si el proyecto o si el negocio, la línea, ¿no?, la oportunidad va a poder, en primer lugar, no solamente recuperar el retorno, sino va a tener una rentabilidad mínima que la compañía espera, ¿no?, que la empresa espera. Entonces, esas condiciones son importantes. Y es muy difícil de repente que en un periodo corto se pueda asumir de que se va a recuperar esa inversión. Por el contrario, ¿no?, se tiene que considerar que otras variables se pueden presentar, ¿no? Miren, yo hoy día considero que estamos ya creo que se podría decir, ¿no?, que a partir del segundo semestre estaríamos iniciando un escenario post-pandemia, pero ese escenario post-pandemia, por ejemplo, nos va a costar todavía mucho adecuarnos por una serie de situaciones que se han llevado, ¿no? Uno es el escenario de incertidumbre política, dos, el escenario de situaciones económicas y tres, el escenario laboral que ha impactado netamente en el consumo, ¿no? Porque ha generado un gran índice de desempleo. Pero volviendo a la pregunta también que menciona sobre las inversiones, las compañías sí tienen que tener en cuenta para invertir no solo la necesidad de financiamiento, sino el retorno y el adecuamiento al mercado, ¿no? Ok. A propósito de lo mencionado de pandemia, para nuestra audiencia queremos mencionar, creo que cabe como se dice en el aspecto comercial, el cherry, porque nuestro próximo programa va a tratar sobre las finanzas post-pandemia, que va a enlazarse con lo que estamos hablando ahora de todas maneras. No. Ahora, claro, tú tocabas el punto de cuando yo te hacía la primera pregunta y te decía, perdón, bueno, una de las primeras preguntas, y te decía cómo evaluar el término de un periodo con sus resultados. Y tú muy bien me decías, pero por supuesto, no hay que esperar que sea un año, porque eso se puede ir evaluando trimestre por trimestre. Alguien más exigente diría, bueno, mes a mes, ok. Pero entonces ahora viene el tema también, ya que te mencionaba de líneas nuevas de producción o capacidades nuevas, es posible que se siga pensando en que se pueden hacer estados financieros también por línea de negocio, ¿no? Ya se hacían, pero supongo que tendrá una variante nueva. No, no es que se hacían, se deberían hacer, o se deben hacer, mi estimado Jacinto, porque, por ejemplo, en algunas empresas donde he tenido la oportunidad de laborar, la última, en esta, por ejemplo, el 70% de la producción o de la venta quedaba en el mercado local y el 30% se exportaba al exterior, a Colombia, Ecuador, Bolivia, ¿no?, Centroamérica y otros países de la región, pero ese 70% que se quedaba en el mercado peruano, pues también se desglosaba regionalmente, como lo tenías, ¿no? Y una unidad de negocio, por ejemplo, eran los supermercados, ¿no? Que
Y los supermercados en cualquier tipo de negocio tienen ciertas particularidades para entablar relación comercial. Entonces hay que hacerle un seguimiento. ¿Por qué? Porque la rentabilidad puede estar en otra unidad de negocio, o en otro canal, ¿no? En otro canal de venta, y evaluar cuáles son las líneas que representan la rentabilidad por canal, ¿no? Entonces eso también te va a poder generar una serie de gestión a través con el área comercial y con el área financiera, ¿no? Para poder en unas dar mayor flexibilidad y en otras exigir más, ¿no? Bueno, y alcanzarán a áreas como logística, definitivamente, que por ahí está mucho de lo que se explica a veces en subida de costos. Exacto, porque en la búsqueda, por ejemplo, para las empresas industriales es la gestión de capital de trabajo, o sea, buscar un proveedor debidamente homologado que te pueda atender oportunamente y que te dé las facilidades y que te permitan tener los costos óptimos para poder ser competitivo. Y es lo que hoy día nos está pasando, ¿no? Claro. Ahora, con motivo de la pandemia, volvemos nuevamente a ese tema, que supongo que se ha hecho muy flexible el manejar las ventas a crédito, ¿no? Porque cuando se trata de tener una estructura fija, nos puede llevar a perder mercado en algún momento, cuando se puede ir ajustando esa estructura contado y crédito. Mira, lo que pasa es que cuando has comentado ahora que estás en esta difusión de temas financieros y hablabas de las finanzas post pandemia, justamente en el proceso de la pandemia, muchas organizaciones activaron los comités de contingencia y esos comités de contingencia, la primera área, el área que estuvo liderando ha sido el CFO o los gerentes financieros, básicamente, porque tenía que controlar la caja de la compañía, porque ahora no era medir la rentabilidad, sino era un escenario básicamente de supervivencia, donde uno tenía que manejar el tema de la liquidez de la compañía. Entonces, frente a ese escenario de pandemia, vamos a un escenario post-pandemia, donde rápidamente no va a ser adaptarnos a lo que veníamos teniendo, ¿no? Sino va a ser toda una serie de procesos donde va a conllevar también una serie de inversión y una serie de situaciones nuevas. En el caso de la parte financiera sobre la parte comercial, en pocas palabras, los créditos, ¿no? Tienen que ser debidamente, minuciosamente seguidos con algún tema de flexibilidad, pero respaldados pues con alguna trayectoria comercial que pueda tener ese cliente, ¿no? Porque lo importante de esto es el retorno, ¿no? El comercial sabe realmente que puede colocar una venta, pero el financiero sabe que una venta colocada no es una venta final si es que no está cobrada, ¿no? Claro. Ahora, cuando decimos la contabilidad mira al pasado, entonces, bueno, y cualquiera dice, ok, ¿y las finanzas qué miran? Si hablamos de tiempos, pero tiene que estar muy atenta a decisiones que sean oportunas, ¿no? Y a propósito de pandemia y de un mercado cambiario medio loco que hemos estado pasando, otra vez vuelve a tener vigencia la gerencia financiera o el área financiera en general para estar viendo estos temas, ¿no? Sí, mira, fíjate, tú tocaste hace un rato que decías que nosotros deberíamos tener información financiera prácticamente en línea. Claro que sí, algunas compañías con algunos RP que conllevan información van a tener información en línea, ¿no? De algunas líneas, de algunos temas como ingresos, costos, movimiento de inventarios, cuentas por cobrar. Quizás de repente estados financieros, ¿no? Que ese es el día. Pero el fisco, si me voy al fisco, por ejemplo, el fisco ya va a poder calcularnos nuestros impuestos mensuales sobre la base de nuestra información y validarlo. Entonces nosotros también tenemos la obligación de manera prospectiva evaluar nuestra gestión, nuestro plan financiero, nuestro planeamiento financiero para poder evaluar cuáles son esos objetivos que tenemos y que esperamos seguir, ¿no? Así es. Ahora, hablando un poco entre lo que serían áreas, a pesar que la contabilidad está siempre en el área de finanzas, bueno, pero también finanzas tiene sus equipos que no son necesariamente contadores, que pueden ser analistas, pueden ser que planifican el futuro, pero se va a dar siempre, y se van a reflejar en los estados financieros posiblemente, pero claro, la gente que los mira no está viendo lo que ha pasado como responsabilidad de esas áreas, ¿no? ¿A qué voy, David? Voy a que la contabilidad siempre va a estar mirando
las finanzas siempre están mirando entrada y salida de dinero, de fondos, ¿no? Líquidos prácticamente. Pero en contabilidad se habla de cómo asignarle algo de repente menos o más para la presentación de estados financieros que no sean realmente salida de dinero. Y ahí siempre veo unas pugnas entre esas áreas. ¿Qué opinas? A ver, justo algo que comentábamos siempre en clase con los alumnos, ¿no? O sea, el contador tiene una gran ventaja con las demás áreas que participan en la gestión financiera de las empresas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el contador elabora la información financiera, analiza y la va a interpretar. Lo que pasa es que muchas veces solo se queda en ese escenario, pero el que te da el financiero debería tener un análisis general del negocio y hacia dónde está encaminado el negocio. Y para eso, pues, tener en cuenta no solamente qué cosa es lo que se está vendiendo, sino en qué se ha invertido, cuál es el retorno de la inversión, cuál es el costo, el margen, y cuál es ese flujo que la compañía tiene que estar optimizando para poder distribuir a las diversas necesidades que tiene la compañía, ¿no? Y obligaciones también. Entonces, yo creo que es ahí una virtud para todos los del área contable y para todos los profesionales financieros en general, que lo primero es conocer íntegramente el negocio para poder hacer una gestión y control de las diversas acciones que se pueden presentar en las empresas, ¿no? Ok, gracias por eso. Ahora, yo sé que al final te voy a comentar algo que tú manejas sobre lo que es cómo podría ser una especie de evolución de cómo va hasta llegar a un CFO, desde que empieza prácticamente la empresa. Pero quería preguntarte, no voy al área de administración y finanzas, voy más arriba, la gerencia general, ¿cómo debería estar evaluando el trabajo de cada una de las áreas? Para hablar de siempre, seguir con las tres, ¿no? De inversiones, financiamiento, operaciones. Bueno, es que cada área debe tener, digamos, área de gestión, hablando dentro de una organización, ¿no? El área de marketing, el área de ventas, el área de producción, el área de logística, ¿no? Y el área financiera, todos tienen que tener ciertos indicadores que están enlazados, pues, con el indicador corporativo de la organización, ¿no? Entonces, cada área va a estar enlazada a eso, ¿no? Entonces, el área comercial va a esperar vender, ¿no? Y obviamente el área logística lo que va a querer es atenderlo y debería atenderlo en un tiempo óptimo para no generar, ¿no? Y ahí es donde el área financiera tiene que controlar, ¿no? Un despacho, ¿no? Un despacho óptimo y a menor costo, ¿no? Sin que me genere, pues, un costo logístico alto y que perjudique, pues, por último, la organización, ¿no? Entonces, hoy día también la buena gestión del marketing hace que los precios sean competitivos, ¿no? Para que los márgenes puedan alcanzar la estructura propia del negocio. Entonces, cada área de la organización debe tener indicadores que se puedan cumplir y medirlos, obviamente, que es la función de la gerencia general, ¿no? Algunos lo medirán en términos de bonos. También, eso ya viene a través de los resultados, ¿no? O sea, si los indicadores, digamos, se cumplen al 100%, los bonos van a ser muy grandes, ¿no? Para algunos. Cuando los indicadores no son muy satisfactorios, creo que algunos van a tener no una cara muy satisfactoria al final del año, ¿no? Al final del periodo de ejercicio. Alguien va a decir, no hay justicia. Algunos dicen eso, ¿no? Ahora, ya que tocaste el tema de los trabajos o responsabilidades del áreas como logística y otras similares, también quería recordar o ir mencionando que dentro de algunas semanas vamos a tener a un especialista en el Internet de las cosas, ¿no? El famoso IoT, que realmente me quedó sorprendido de ir revisando últimamente los alcances que tiene esta tecnología y me quedaba sorprendido de ver cómo es que va a tener tanta injerencia realmente particularmente en el caso de logística, por ejemplo. Se mencionaba en una información que había recibido que los embarques van a tener algunos, supongo, sensores dentro de los contenedores, de tal manera que cuando llegue a destino
porque ahí hay un término que le llaman el smart contract, que es un contrato, es contrato. Dentro de todo lo que es ya yendo a un nivel mayor está el blockchain, al fin y al cabo. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que, para hablar en términos financieros, cuando llega a destino y esos sensores, vamos a llamarle, detectan la cantidad, por ejemplo, de fruta que ha llegado en mal estado, como ya se había previsto en el contrato que se había afirmado anticipadamente, van a decir de frente, van a decir, ok, tanto que no está bien, de frente 15% menos. Y no hay que discutir ni nada, sino de frente en el otro lado van a abonar el valor de la factura menos 15%. Mira hasta dónde va a llegar la situación esa. ¿Qué te parece eso? ¿Qué comentarios sobre eso? Bueno, lo que pasa es que hoy la tecnología tiene que ir de la mano con el apoyo en la gestión general de las compañías, ¿no? O sea, van a no solamente simplificarnos, sino también nos van a ahorrar costos y espacio y tiempo, ¿no? Pero en Para algunos poder aspectos tomar van a decisiones, complicar ¿no? también. En algunos aspectos van a complicar. Yo me imagino la contabilidad manejando todas esas cosas. Sí, claro, ¿no? De hecho, ¿no? Igual, hoy en día, sigue siendo, ya, por ejemplo, este año, hablando en términos contables, todas las empresas tienen que estar emitiendo facturas electrónicas, ¿no? Entonces, ya pasamos a una obligación de este tipo por coyuntura no solamente de fiscalización, sino de operatividad, ¿no? De flexibilidad para poder cumplir esa meta que tiene el fisco, que es la mayor recaudación, ¿no? Y alguien va a decir que va a mejorar el medio ambiente. De hecho, ¿no? Bueno, son negocios que van en declive y otros negocios que se van creciendo, ¿no? Seguro. Sí, no, porque las empresas dicen, nos ahorramos la emisión de guías, facturas, sí, pero el costo administrativo de hacer esa gestión también lo asume la compañía, ¿no? Y volvemos a los cálculos por ahí que hacen pelea a las gentes. David, veo que un tema que también tú manejas y ahora está muy vigente, el que los bancos cada vez llegan a estar mirando los estados financieros y viendo el indicador EBITDA, ¿no? Incluso algunos bancos ya para los créditos, cuando analizan estados financieros, ya hablan de indicador, por ejemplo, que tiene que tener un 1.25 de su EBITDA, como que ya es la capacidad de pago, ¿no? Comentarios. Bueno, para empezar, el EBITDA hoy se considera como un indicador de caja, ¿no? No es un indicador prácticamente que es indicador financiero solamente, sino es un indicador de liquidez, de caja, ¿no? Que es la generación de la compañía, ¿no? Comentábamos hace poco que en plena pandemia las áreas financieras volvieron a retomar un espacio muy importante en la organización porque retomaron la frase de cash of the king, ¿no? O sea, la caja es el rey, ¿no? Y a partir de eso, el EBITDA no solamente forma parte de un indicador, sino un indicador financiero, sino también un indicador de control, ¿no? No solo para la organización, sino para también los externos, en este caso los bancos, ¿no? Y también sirve para un tema de valorización, ¿no? O sea, cuando se habla del valor que generan las compañías, el EBITDA es un indicador referencial. No digo que es el valor de que debe generar la compañía, porque hay ciertas compañías que tienen características y condiciones distintas a otras para poder cumplir con ese objetivo, ¿no? Pero el EBITDA hoy en día sí debe ser gestionado. Tanto así, y ahora me permito entrar un poquito al tema contable y tributario, es que la SUNAT, a partir del ejercicio 2020, con las regulaciones que han tenido, pues ha incorporado este concepto del EBITDA tributario, que no es más que otra cosa que es un nuevo cálculo para poder determinar si estás dentro de este límite para poder aceptarte los gastos deducibles de un financiamiento, ¿no? Entonces, ya están enlazando los términos fiscales con ciertos indicadores financieros a tenerlos en cuenta, ¿no? En todas las organizaciones. Ok, gracias. Sí, pues entonces te decía que los bancos lo están usando cada vez más, pero bueno, entonces, y ahora entremos al flujo de fondos. Bueno, está relacionado con lo que recién hablábamos. ¿Cuánto ayuda el buen manejo, ¿no?, de los fondos para que sean reflejados bien en el estado financiero, ¿no? En realidad,
acá también hay dos temas, ¿no? Nosotros sabemos que los estados financieros básicos que tiene una organización son 4, ¿no? El estado de situación financiera, el estado de resultados, ¿no? El estado de situación patrimonial, ¿no? Y el estado de flujo efectivo. Flujo efectivo. Pero cuando hablamos de flujo de fondo, no estamos hablando sobre ese estado financiero, estamos hablando de manejar, de llevar a cabo el flujo de la compañía, ¿no? Porque la compañía, en finanzas, cuando decimos qué generan las compañías, generan flujos, ¿no? Flujos de caja, ¿no? Flujos de fondos, que permiten, en primer lugar, estos flujos que se generan a partir de los activos, ¿no? De nuestras inversiones, ¿no? Me permitan cumplir con mis obligaciones, ¿no? Con mi endeudamiento y que posteriormente, pues, ese excedente retorne al patrimonio y obviamente al accionista, ¿no? Y eso va a permitir generar un mayor valor patrimonial, que es lo que comentan las empresas. Entonces, un buen manejo del flujo de fondo va a permitir incrementar el valor patrimonial de los accionistas, ¿no? Incrementar el valor patrimonial de los accionistas. Y ahí entro al tema que hablamos de flujo de fondos porque cada vez es más usado, no solamente pues en una evaluación de proyectos, sino ya cuando se quiere valorizar una empresa. Y tocaba el tema de valorizar una empresa, porque cuando a veces se presentan en los balances o estado de situación financiera, como se llama ahora, y se habla del activo y el pasivo y patrimonio, ese lado de la derecha, que le llamamos de estructura financiera, pero muchas veces es tomado como que es el valor de la empresa, ¿no? El valor para los inversionistas, pero eso se queda corto, ¿no es cierto? Así es, no, el concepto de valor, ¿no? Es totalmente distinto, ¿no? El valor de una organización se debe determinar no con el valor del momento, sino es hacia dónde, o sea, mirando hacia el futuro, hacia dónde puede llegar la compañía, ¿no? O sea, ¿por qué una acción o una empresa, perdón, que cotiza en la bolsa, el mercado, ¿no? El mercado considera que tiene un valor de mercado, de acción, superior al valor patrimonial, porque la expectativa que da el mercado financiero a esa empresa de manera futura es alta, ¿de acuerdo? Por diversas condiciones, ¿no? Y así como le da una perspectiva muy positiva, ¿no? También le puede dar negativa, ¿no? Y ahí está el caso de Facebook, ¿no? Que luego que el año pasado los resultados no fueran óptimos, ¿no? O sea, que la cantidad de usuarios sea menor a la del año anterior, pues rápidamente el mercado consideró que su futuro financiero, respectivamente, no era eso. Entonces el valor que se considera y que se expresa financieramente en el valor de una acción sea menor, ¿no? Entonces, si hoy vemos el valor de la acción de Facebook ha disminuido en comparación al año anterior, ¿no? Y lo mismo pasa, pues, con otros negocios, ¿no? De manera contraria, ¿no? Entonces, que se han generado producto de la crisis de manera positiva, ¿no? Ahí están los laboratorios farmacéuticos, para hablar dos escenarios totalmente distintos, ¿no? Entonces, un valor que se mira en perspectiva con contingencias puede disminuir, pero un valor de una empresa que tiene escenarios positivos muy, muy buenos, pues eso incrementaría ese valor, ¿no? Que es distinto, perdona que me comenta, pero es distinto al valor histórico, al valor de la foto que tú ves en un estado financiero, ¿no? En un estado financiero dice, mi valor de inversión es tanto, ¿no? Pero si comparamos ese valor de inversión de Coca-Cola o de los amigos peruanos de Alicor, ¿no? En Alicor, o sea, el valor del activo no es el valor total de la organización, no es el valor de la empresa, es un valor que se espera la organización tener. A propósito, Alicor el año pasado también no fueron sus años muy, muy buenos, financieramente sí, sino bursátiles como valor empresarial, valor de empresa, no fueron buenos, ¿no? Claro, porque cuando se habla de lo que tú mencionabas, ¿no? De cómo se proyecta el valor de una empresa, me gustaría saber, ojalá que por ahí haya una lectura, cómo proyectaban a Blockbuster en su momento, claro. en su momento de oro. No, de hecho, no. Y hasta ahora podríamos decir, miren, hasta hace un par de años, o hasta el inicio de la pandemia, el negocio tecnológico, una acción tecnológica en este escenario que tú comentas, que fue digamos,
el hijo de ese padre que fue Blockbuster, que es Netflix, ¿no? Fue el que más creció y es el que ahora en ese mercado, ¿no? Que se le nominó en algún momento un escenario azul, ¿no? Un escenario azul, o océano azul, perdón, a convertirse hoy en un escenario rojo con mayor oferta de streaming, ¿no? O sea, hay mucha competencia y donde obviamente hay muchas opciones. Algunos no llegarán a esa expectativa, ¿no? Ya se dice que, por ejemplo, Disney no está cumpliendo esa expectativa, ¿no? Pero a pesar de eso, pues hay ofertas, ¿no? Mientras que la estrategia de la compañía sea siempre innovar, por ejemplo, en ese segmento, como lo fue inicialmente Netflix, va a seguir creciendo. Blockbuster sí, definitivamente sus proyecciones no eran lo esperado, ¿no? No eran flexibles a lo que podía ocurrir en el tiempo, ¿no? Y hay un montón de ejemplos, ¿no? Me estaba acordando de Kodak. Cuando tú ¿No? dices... Y tienes BlackBerry, por ejemplo, ¿no? Que Ah, después ha querido lanzar nuevamente, entrar al escenario de teléfonos de smartphones, pero no ha podido nuevamente controlar. por su teclado. Cuando tú dices que en tus documentos mencionas áreas de finanzas, y yo ubico a las finanzas corporativas, la administración financiera y mercado de capitales. Por supuesto que estamos hablando de empresas de buen nivel, ¿no es cierto? ¿Son esas tres a las que tú te refieres? ¿Esas tres áreas? Sí, porque, bueno, en realidad los negocios, desde que nacen en el emprendimiento, tienen que hacer finanzas, ¿no? Finanzas para manejar un buen flujo de caja, poder cumplir con sus proveedores, tener un buen manejo, saber en qué van a invertir y cómo crecer. Pero cuando ya estamos hablando de empresas medianas y también grandes, los financiamientos tienen que buscar otros mercados para poder obtener un costo financiero menor, ¿no? Creo que has tenido acá en tus charlas a nuestro amigo Gino Michelin, que él muy bien en algún momento actuó en el mercado alternativo de valores, pues obteniendo una forma de mejorar su estructura de financiamiento con un menor costo. Entonces yo creo que sí hay empresas que pueden optar por ese tipo de mercados, no necesariamente siendo grandes, sino buscando esas oportunidades para poder disminuir su costo financiero y de esa manera también rentabilizar y maximizar el valor de las empresas, ¿no? Porque ya sea el tamaño mediano y quizá un poquito más abajo, las empresas tienen que emular pues a las grandes, ¿no? Ya dentro de una proporción, por supuesto. Pero Sí, algunos dirían preparándose para lo que puedan crecer esas empresas por el tipo de producto o servicio que están explotando, ¿no? es cierto, ¿no? O sea, hoy en día lo que pasa es que antes, por ejemplo, todos los negocios tenían el concepto de delivery, ¿no? Todo negocio quería tener esa unidad o ese complemento de servicio para poder incrementar las ventas. Hoy día, hasta que apareció un aplicativo que centralizó todos los deliveries y todo en uno solo, y encima usó la tecnología, ¿no? Y lo puso al alcance de todos como en un teléfono. Y ese es el concepto que hizo Rappi, ¿no? A los negocios y que ha revolucionado, ¿no? Hoy día muchas empresas tienen delivery, sí, pero lo que más práctico para los usuarios es entrar al aplicativo de esta empresa y obviamente obtener el pedido. Entonces, centralizó todo el negocio de deliveries en uno solo, ¿no? Y ha ido también diversificando, que es otra de las cosas que las compañías deben buscar, ¿no? Para poder crecer, ¿no? Diversificar, ¿no? Entonces, en otros negocios, en otros países, perdón, esta empresa de servicios, ¿no? De delivery, ya no solamente está trasladando productos, sino también servicios, hasta dineros, medicinas y otros servicios adicionales que se podrían complementar, ¿no? Ok, ahora, antes de terminar, yo quería ver, cuando hablamos de los estados financieros como sistema, ¿cómo enfocas tú esa figura? Lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que ahí tenemos información que la organización genera y eso podría decirse como una variable de ingreso, ¿no? El input de la información, ¿no? La compañía, mediante un pequeño ERP o un sistema, va a procesar esta información y va a generar una salida de información, ¿no? Y sobre esa información, lo que hay que hacer es evaluar mediante el análisis para
tomar planes de acciones, recomendaciones y una retroalimentación de lo que se podría corregir. Ahora, ¿en qué tiempo? Que es la otra pregunta, ¿no? Porque yo puedo entrar información y el periodo de la salida de la información se hace muy largo. No, ahora lo que tienen que hacer las organizaciones es acortar ese periodo para que la toma de decisiones sean mucho más rápidas y las correcciones también, ¿no? Entonces, es un sistema que se debería estar empleando en todas las organizaciones para poder lograr ese concepto, ¿no? Y que hay una permanente retroalimentación, creo que tú lo mencionabas. Sí. Con otras palabras. Ahora, podemos ver esto de la evolución del CFO, el jefe. Lo que pasa es que, a ver, todo va a depender en dos variables, ¿no? O sea, adicional a los conocimientos también están las competencias, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día, creo que nosotros crecimos más, hemos sido usuarios de biblioteca, ¿no? O sea, hemos visitado muchas bibliotecas para poder obtener información. Entonces, hoy día las nuevas generaciones en el área de finanzas, con un clic pueden obtener más información de la que nosotros podíamos obtener. Entonces, yo creo que por eso todo profesional que entra al área financiera, lo primero que tiene que conocer es la organización y dónde voy a poder obtener una mayor radiografía de una organización, por ejemplo, cuando se evalúan los costos de una empresa, ¿no? Cuando se arman los presupuestos de la compañía. Entonces, por ejemplo, hablando del contador, ¿no? Entonces, si el contador solo hace estados financieros, pues estado financiero va a quedarse, ¿no? Pero si el contador analiza los costos, evalúa los presupuestos, ¿no? Hace un control de gestión, ya está entrando a un escenario de controller, ¿no? O sea, de un manejo de contraloría no solamente de gastos, sino también de objetivos de la organización. Y luego, a partir de eso, ya también se va manejando la gestión de bancos, la gestión de necesidades de capital de trabajo, y con un buen soporte tecnológico del área de TI, pues puede evaluar cuán más rápido puede tomar las decisiones en la búsqueda de financiamiento. Y como mencionábamos hace un rato, podemos buscar los mercados, el financiamiento directo a través del sistema financiero o el financiamiento a través del mercado de capitales, ¿no? U otros mercados que podrían presentarse. Entonces, eso va a permitir a que el profesional del área financiera pase de un área contable, un área de contraloría, a un área de planeamiento y control de gestión para poder analizar mejor a la organización. Y es ahí donde el CFO o el gerente de administración y finanzas o gerente de administración y planeamiento, ¿no? Podría obtener mayor perspectiva de la compañía y sobre todo apoyar al CEO de la compañía, a la gerencia general, a la alta dirección en la búsqueda de esos objetivos que ellos se han trazado, ¿no? Durante ese periodo, ¿no? Ahora yo imagino pues que un headhunter al que le han encargado buscar un gerente de finanzas, ya no solamente dirán, pues mira, tu background, sino que quisiera escuchar de alguien que le trae pues cosas novedosas dentro de la tecnología, del manejo que puede haber de los mercados de capitales, y va a decir, señor, yo traigo unas ideas revolucionarias para conseguir capitales, ¿no? Porque mi especialidad está por ahí. De repente es como don David León. Claro, sí, la idea es interrelacionarse con toda la organización de manera interna y escuchar a toda la organización, ¿no? Porque si bien es cierto, el área financiera dice, uy, no, es el área que asusta a todos, pero en realidad es el área más amigable, porque si todos apuntamos al mismo objetivo, todos tenemos que seguir remando a ese mismo objetivo, ¿no? Y se va a hacer que la compañía llegue a un mejor norte, ¿no? Hace un par de semanas entrevistaba a un experto en general en las monedas digitales, y por supuesto que por ahora lo que más apuntan es a manejar el Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, la criptomoneda, como son llamadas. Yo imagino que ahí se le ha abierto una situación compleja para la contabilidad, ¿no? Bueno, sí, en términos contables, todos los instrumentos financieros tienen que llevar un control, ¿no? Porque hay dos enfoques desde el punto de vista, ¿no? Si es de manera de inversión o de manera especulativa, ¿no?
Ahora, en el caso de las criptomonedas, que son una moneda de tipo digital, a una moneda o al dinero se le mide por las transacciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema todavía que analizar, porque si hay transacciones de ese tipo, pues lo que hay que buscar es el valor, ¿no? El valor. Hay mercados, lo bueno es que esos mercados financieros también ya se han ido formando, ¿no? O sea, la cotización a nivel mundial, si bien es cierto, se hace mediante las transacciones bursátiles financieras, ya son una referencia. Ahora, ¿qué tipo de seguridad brinda eso? Ese es otro tema, ¿no? ¿Qué tipo bueno. si son un buen refugio de inversión? Tampoco, esa es otra decisión, pero que sí se debe llevar un control y debe tener una evaluación, y lo primero que van a exigir que la contabilidad o que estos instrumentos se reflejen a valor razonable, ¿no? Ajá, okay. David, quizás tengas algunos temas, algún otro tema para terminar, posiblemente dentro de lo que es tu área, en esta charla que ha sido muy sustanciosa y rica. No, Jacinto, yo la verdad reiterarte las gracias por esta invitación. Yo cuando al inicio me comentaste sobre esta idea de nutrir a la comunidad financiera en general y sobre todo a las nuevas generaciones sobre estos temas, te felicité y me uno a este proyecto, y creo que hay mucho por trabajar todavía. Lo bueno, como te decía, es que hay mucha información. Lo que nos falta es que el día tenga 48 horas para poder lograr, ¿no? A veces no llegamos a cumplir, ¿no? De mi parte, los mayores éxitos en este proyecto y adelante, ¿no? Y siempre a tu disposición cuando tú lo requieras. Gracias, David. Yo sé que estaba pensando en que si el día tenía 48 horas, había que multiplicar el sueldo por 2 definitivamente. Okay. Ni lo dudes, ¿no? Los bonos también. Los bonos también. Gracias, David. Te mando un abrazo. Chao, Jacinto, que tengas una bonita noche y igualmente. Gracias a todos y éxitos a la comunidad. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Bueno, amigas, amigos, hemos llegado al final de la transmisión de la charla de hoy, muy, como decíamos, muy sustanciosa, y esto siempre tiene para seguir con los temas de los varios que se han tocado acá y ampliarlos. Ahora quiero recordarle lo que mencioné con David mientras conversábamos y tocábamos un punto similar, y le decía que la otra semana vamos a tener el tema de las finanzas después de la pandemia, ¿no? Y entonces va a ser un especialista también el que nos va a acompañar, y esperamos tener su compañía en ese día. Gracias. Buenas noches.